Ya, profe. Muy buenos días. A continuación voy a hacer la presentación de los integrantes del grupo 8 de la materia Historia y Prácticas Educativas. Vamos a hacer de la realidad histórica y prácticas educativas. Los integrantes que conformamos este grupo es Viviana Mellizo, Sandro Burbano, Wilmer Alejandro Luna, Natalia Gómez Bonilla. Para ello, nosotros vamos a iniciar con una pregunta problematizadora que hace referencia prácticamente a la diversidad y al tejido social de la cual nosotros vamos a hablar de la realidad histórica. Entonces, la pregunta dice lo siguiente: ¿de qué manera los elementos abordados en el escenario dialógico de lo educativo, realidad histórica y práctica educativa contribuyen a la configuración del tejido social en pro de movilizar prácticas, teorías y discursos que respondan a la atención a la diversidad en el contexto del problema de investigación? Bueno, refiriéndose a esto, nosotros primero vamos a iniciar con la introducción. Para ello vamos a hacer una comparación entre dos instituciones educativas, la una que se encuentra ubicada en la ciudad de Pasto y la otra que se encuentra ubicada en el municipio de La Unión, en el departamento de Nariño, ambas. Bueno, para iniciar, el Instituto Pedagógico Militar anteriormente tenía ese nombre. eh, y solamente ingresaban ahí hombres y porque tenía el nombre de militar. Este colegio pertenecía a los militares retirados y de igual manera al magisterio del departamento de Nariño, digamos, en ese caso al sindicato pertenecía o le correspondía, digamos. Bueno, con el pasar del tiempo, el colegio lo asume únicamente, digamos, solamente el sindicato, a raíz de que el colegio solamente preparaba maestros. Entonces los militares pues se veían como, digamos, aislados, de tal manera que ellos crearon una institución educativa aparte, que es el Colegio Militar Colombia. Posteriormente, este colegio fue en decadencia y lo asumen los padres de familia, que a las malas administraciones también que hubo, finalmente llega y el Estado asume esta institución educativa. Entonces, anteriormente preparaba bachilleres pedagógicos, luego termina con bachilleres académicos. Como vemos del otro lado, nosotros nos encontramos en la Escuela Normal Superior San Carlos. También tenía la misma infraestructura, digamos, pero hicieron una variante y cambiaron su infraestructura, crearon un megacolegio y con todas las condiciones, digamos, con los muchachos de discapacidad, por ejemplo, se les hicieron unas rampas para que ellos puedan ingresar a las aulas de clase. El colegio se llamaba anteriormente Escuela Normal de Señoritas. Mire esa contradicción, digamos, que mientras en el uno eran hombres, en el otro eran de carácter femenino. Entonces, como nosotros nos podemos dar cuenta ahí, había una exclusión porque pues no se generaba de carácter mixto. Hoy en la ciudad de Popayán vemos unos problemas, por ejemplo, en el artículo 27 de Ley 715, que dice que cuando hay insuficiencia en el sector educativo, habrá convenios con entidades de reconocida idoneidad. En este caso, pues el municipio, que es la entidad territorial encargada de la educación en Popayán, le ha encargado a la iglesia. Y entonces las franciscanas y otros colegios, como creo que es el San Agustín, funciona con carácter femenino y no le da la posibilidad a otro tipo, digamos, de género. Entonces veo yo como una exclusión de género particularmente allí. Eh, bueno, esto con relación a lo que nosotros venimos.
venimos, digamos, trabajando. Desde el año 2003, dice, se integra el componente de diversidad a raíz del impulso a las políticas nacionales a favor de la discapacidad, las migraciones forzadas y las diferencias étnicas. Entonces miramos que no había esa posibilidad anteriormente. Hoy en día ha habido unos cambios y entonces nosotros nos encontramos ya posteriormente, vamos a encontrar en la otra pregunta que nos va a hacer el compañero, que a continuación es Alejandro Luna, con relación al análisis prácticamente de las preguntas problematizadoras que hemos tratado hoy. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Luna. Teniendo en cuenta la pregunta problematizadora, vamos a evaluar dos momentos. El primero es la realidad histórica que implica la historia para la educación y para nosotros como educadores. La segunda son las prácticas educativas y cómo influyen estas en el discurso y el contexto de las problemáticas para la investigación. ¿Por qué es importante conocer la historia de la educación en nuestro proceso actual como educadores? Conocer la historia de la educación es fundamental en el proceso formativo de todo educador, porque permite comprender el origen, evolución y sentido de las prácticas, teorías y políticas que hoy configuran el sistema educativo. La educación no es una realidad aislada ni estática, sino un proceso histórico y social que ha ido transformándose de acuerdo con los contextos culturales, políticos, económicos, filosóficos de cada época. En primer lugar, estudia la historia de la educación, nos ayuda a reconocer las raíces de las ideas pedagógicas, las luchas por el acceso al conocimiento y los cambios en la concepción del ser humano, del aprendizaje y de Esto permite valorar los avances, pero también identificar los errores y exclusiones del pasado para no repetirlos. Además, este conocimiento favorece una mirada crítica y reflexiva sobre nuestra práctica educativa actual, al comprender cómo se construyeron las instituciones, los métodos y las políticas educativas. El docente puede situarse conscientemente en su contexto, cuestionar las estructuras que perpetúan desigualdades y proponer alternativas más justas e inclusivas. Finalmente, conocer la historia de la educación fortalece la identidad profesional del educador, ya que le permite sentirse parte de un proceso colectivo y dinámico de transformación social. Así la historia se convierte no solo en memoria, sino una herramienta para pensar el presente y proyectar la educación más humana, democrática y equitativa. Eh, Teniendo en cuenta el contexto en el que nosotros nos desarrollamos como educadores, el conocer la historia de la educación nos permite evaluar desde una manera crítica las problemáticas que se presentaron en sus momentos, las luchas que se han venido dando desde diferentes puntos para acceder a la educación. Nos permite también a nosotros como educadores replantear esas problemáticas y empezar a llevar esta educación en nuestro contexto a una, una educación desde la diversidad, donde todos podamos acceder a ellas. Estamos hablando desde una diversidad social, política, de género, donde nadie se ha excluido y pues nos lleva a repensar la educación desde una transversalidad y proyectarla de la misma manera. Muchas gracias. Continuamos con las prácticas educativas. Mm, pues, ¿qué son prácticas educativas? Son actividades pedagógicas
que integran conocimiento y habilidades que en los entornos reales o simulados son también diseñados para los estudiantes que sean protagonistas de su aprendizaje. También se enfoca en aplicar lo aprendido, desarrollar competencias, reflexionar sobre la práctica y vincularse con el mundo laboral y también social. Entonces, aquí podemos observar que van a ser cinco de las prácticas. Una de ellas es desconsiderar el rol activo que tienen los estudiantes, es decir, los estudiantes tienen un conjunto de intereses y saberes sobre el mundo que pues tenemos en las aulas y también en la parte escolar. Y nosotros como docentes o profesores en la educación es pues darles ese conocimiento y ese rol para que se apropien ellos de cada una de las materias. Segundo, sería dar prioridad al trabajo individual, que es el trabajo individual es importante, pero también en la historia de de los seres humanos muestra que es un importante porque siempre tenemos la parte de trabajo en grupo y demás, y primordial, ya que ahí podemos tener la parte cognitiva y la parte afectiva. Tercero, concentrarse en la incorporación de información más que en las habilidades de pensamiento. Sabemos que también es la memoria o el único proceso cognitivo que se requiere en un problema pues, para ser solucionado. Entonces, en esta parte, eh, también podemos observar que en la cuarta, perdón, es la innovación de las prácticas educativas. Permite modificaciones y la interacción educativa que fortalecen un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje. Y la quinta dice no compartir experiencias con los docentes. Entonces es el trabajo colaborativo en parte esencial del enriquecimiento de las prácticas de los docentes. Ahí vamos a la parte de socializar y tener también esa empatía entre nosotros como educadores para poder tener tener mejor conocimiento en cada una de las prácticas que tenemos en el aula. Y podemos concluir con la compañera, porfa. Gracias, Vivi. Para concluir, tenemos o presentamos cuatro conclusiones. A leer la primera. La educación desempeña un papel fundamental en la configuración del tejido social desde cualquier perspectiva en la que se mire, ya que promueve la inclusión, la igualdad y el respeto hacia la diversidad. Su fin único es la formación integral del ser humano para vivir en sociedad. Segundo, los elementos del escenario dialógico, la realidad histórica y la práctica educativa contribuyen a la configuración del tejido social al promover la reflexión crítica y el diálogo igualitario sobre la historia y la educación, impulsando la movilización de prácticas, teorías y discursos para la atención a la diversidad. Tercero, el escenario dialógico educativo facilita la movilización de prácticas, teorías y discursos que abordan la atención a la diversidad. Los educadores y otros actores educativos podemos intercambiar experiencias, compartir conocimientos y aprender desde las perspectivas y enfoques de otros. Esto permite la creación de enfoques pedagógicos más inclusivos, la adopción de teorías educativas que valoren la diversidad y la generación de discursos que promuevan la igualdad y el respeto. Cuarto, el concepto de educación está dotado de historicidad. Además de poseer una enorme complejidad, se plantea que la realidad educativa que manejamos depende del tipo de historia de la educación que construyamos. Para ello debemos proyectar una educación más humana, democrática y equitativa. Con esto concluimos el trabajo y la presentación. Muchísimas gracias. Gracias.